Bien. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profe. Hola, Yo tengo hola. una consulta. Sí, Estoy sí. con una duda, estoy con una duda para plantear el ejercicio 10 de la sección 4.6. Ok, a ver. Ok, el ejercicio 10 de la 4.6, esto es de la tercera edición, ¿no es cierto? Sí, 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 de Ok, la tercera edición. ok. El ejercicio 10 dice, una caja con base cuadrada y una parte superior abierta debe tener un volumen de 32.000 centímetros cuadrados. Encuentre las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material usado. Bien, aquí, si ustedes miran, eh, hace un rato publiqué en YouTube eh, un video que dice consulta de medicina y ahí resolvimos el ejercicio 12 de la sección 4.6, que es muy similar al de a este de la, eh, al ejercicio 10. Igual de todas maneras lo vamos a plantear y después los invito a que sigan las cuentas en, con los videos en YouTube para más detalles, digamos. Bien, yo tengo una caja, dice una caja de base cuadrada, y la parte superior abierta y tiene que tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos y hay que encontrar las dimensiones para que el volumen, para minimizar la cantidad de material usado para construir esta caja. Entonces, bueno, a ver, ¿qué cosas sabemos? Si yo tengo que encontrar las dimensiones de esta caja son X, Y y Z. ¿Está bien? ¿Está? Ahora bien, si la base es cuadrada, ¿qué podemos decir? Que X y Y son iguales. Exactamente, entonces fíjense que nosotros de ahora tener que encontrar tres dimensiones, solo tenemos que encontrar dos, porque ahora, si es de base cuadrada, entonces tengo dos dimensiones, ¿no? Porque, bueno, la base es cuadrada. Y bien, ¿qué otros datos tenemos? Bueno, sabemos que el volumen de esta caja es de 32.000 centímetros cúbicos. Y entonces eso, ¿cómo se distribuye? Bueno, esto va a ser la superficie de la base por la altura, o sea que 32.000 tiene que ser igual a x cuadrado por z. ¿Está bien? Bien, entonces ahora yo quiero la función que tengo que encontrar los mínimos o optimizar. A ver, hay preguntas en el... Ah, ok, se contestaron ustedes, gracias. Entonces ahora lo que necesito yo es minimizar la cantidad de material que voy a usar. Entonces acá ¿qué tengo? Bien, voy a tener eh, material para la base y para las paredes. ¿Está bien? Y el material siempre lo voy a medir en términos de unidades de área. Entonces, el material para la base se va a corresponder con el área de la base, que en este caso, a ver, vamos a... que en este caso entonces el material, que va a depender a priori de X y de Z, va a ser el área de la base y después el área de estas cuatro paredes. Pero a ver, fíjense que como la base es cuadrada, estas cuatro paredes van a tener el mismo área. ¿Cuánto vale el área de esta pared? ¿Cómo calculo el área o la superficie de esta pared?
Sería X por Z. X por Z, perfecto, ¿está bien? Entonces voy a tener 4 de estas caras que tienen área X por Z y una cara que va a tener área X cuadrado. Entonces el material va a ser X cuadrado más 4 X por Z. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero optimizar esto, tengo que calcular puntos críticos y demás. Pero bueno, hay una cosa que es cierta, es que nosotros no queremos construir cualquier caja, sino una caja que tenga un volumen de 32.000 centímetros cuadrados. Entonces fíjense que yo esta restricción yo la puedo utilizar para eliminar una de las variables. Por ejemplo, la variable z. Entonces, como nosotros sabemos que z es igual a 32.000 sobre x cuadrado, ¿está bien? Entonces ahora el material va a depender solo de x, porque ahora tengo x cuadrado más 4x y ahora en lugar de z voy a poner 32.000 sobre x cuadrado. ¿Se entiende? Y entonces ahora, fíjense que 4 por 2, 8, 300, ok. Entonces la cantidad de material que yo tengo ahora va a ser x cuadrado más 100. A ver, 4 por 8, 32. 4 por 2, no, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Ok, esto va a ser 128.000 dividido x. Porque ven que acá yo puedo simplificar esta x con el cuadrado. Entonces noten que ahora esta función, el dominio de esta función, el dominio de la función m es 0 más infinito. ¿Está bien? ¿Y 0 por qué no puede ser? Bueno, porque si x vale 0, no hay forma de que yo tenga un volumen igual a 32.000. ¿Está? Entonces, esta función en el intervalo 0 más infinito es una función continua. El punto es que nosotros toda la teoría que desarrollamos la desarrollamos en términos de funciones continuas en un intervalo cerrado, y este no es un intervalo cerrado y acotado, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, una vez que tenemos esto, yo los invito a ver el video de la consulta de medicina del día de hoy, del 2 de junio, el video que publiqué hoy, para que vean cómo seguimos, porque si bien la fórmula es diferente, la función a minimizar o a optimizar era de la misma forma y tenía el mismo dominio de definición. ¿Quedó claro cómo plantear? Hasta ahora Profe, lo que explicó, sí. Sí, ok. Sí, pregunta. yo me había conectado un poco después. ¿Podría dar una explicación? Esto es el ejercicio 10. Este es el ejercicio 10. ¿Está bien? Y Sí. queremos minimizar el material utilizado para una caja de base cuadrada que tenga volumen fijo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, escribimos todo en términos de las dimensiones que queríamos encontrar. Como la base es cuadrada, x en lugar de 3 dimensiones tengo que encontrar 2, ¿no? Esta es la manera de decir de que el volumen de esta caja es 32.000 centímetros cúbicos. Y después lo que hacemos es, nosotros queremos minimizar la cantidad de material utilizado. Entonces para eso miramos la cantidad de material que usamos en las 5 caras que tiene esta caja.
Entonces tenemos una cara de base x cuadrado y 4 caras de base de, perdón, una cara de área x cuadrado y 4 caras de área x por z, que es lo que tenemos acá. Y ahora, como no queremos cualquier área, cualquier caja, sino una que cumpla con la condición esta, entonces ahora podemos eliminar una de las variables y nos queda todo una función continua en este intervalo. Y lo que hay que hacer ahora es buscar los extremos. Y en particular yo estoy buscando los extremos que se correspondan con mínimo. Entonces, de nuevo, si miran el video de esta mañana, ahí pueden seguir las ideas de cómo optimizar esta función y encontrar las dimensiones para tener un mínimo. ¿Está bien? Ok, gracias. Ok, buenísimo. Bien. Ok. Acá hay una pregunta respecto a puntos sillas y demás. Y esto viene a cuento de una pregunta que yo hice en el grupo de WhatsApp respecto a qué condiciones ustedes deberían imponer a los puntos o a los extremos de funciones de más de una variable. ¿Está bien? Entonces el punto es, si ustedes tienen funciones de una variable, que son las que están involucradas en el capítulo 4, cuando nosotros queremos encontrar un extremo, ¿está bien? Ya sea un máximo o un mínimo, uno de los candidatos a posibles extremos son los puntos críticos, los números críticos, y ahí hacemos uso del teorema de Fermat, ¿no? Que si tenemos una función que tiene un extremo en un intervalo abierto, entonces la derivada en ese punto tiene que ser 0. O en otras palabras, la pendiente de la recta tangente es 0 o la recta tangente es horizontal. Entonces la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué condiciones nosotros le tendríamos que poner a un extremo cuando trabajamos con funciones de más de una variable? Por ejemplo, de 2 variables. Alguien había dado una respuesta en el grupo. Yo creo que le había dicho que las derivadas parciales tenían que ser 0. Las derivadas parciales tienen que ser 0 en ese punto crítico. Perfecto. ¿Está bien? ¿Y eso por qué tiene que ser? Entonces, déjenme, vamos a mirar un poquito, les voy a compartir GeoGebra. O sea, digo, fíjense que la cuestión de optimización en varias variables, en algún sentido, se inspira o es parecida a la optimización de funciones de una variable. Ahora, el punto es por qué tiene que pasar lo que tiene que pasar. Que las derivadas parciales tienen que ser 0. Entonces, déjenme compartirles GeoGebra acá. Y vamos a mirar esta superficie. Fíjense que esta superficie, a ver, bueno, no sé por qué no está funcionando. Bueno, a ver ahora. Perdón, Ahí está. Ahí se ve bien. Quiero que dé vuelta y no me está dando vuelta esta. Bueno, no importa. Esa superficie tiene fórmula x cuadrado más y cuadrado. ¿La ven? ¿Están viendo GeoGebra? Sí. Sí, profe, se ve. Ok. Entonces, si ustedes miran la forma que tiene esta superficie,
Entonces, básicamente cuando yo tengo un máximo o un mínimo, localmente, o sea, si yo me acerco lo suficiente a ese extremo, la forma de la superficie va a ser básicamente esta, ¿no? Como la de una copa. ¿Se entiende la intuición esta? Que cuando yo tenga un máximo o un mínimo, ¿ven? Si yo me acerco lo suficiente, entonces acá en el punto 0,0, al tener un mínimo, ¿bien? La forma de la superficie va a ser muy parecida a esta, alrededor de este extremo. Si no, piensen en los maples de huevo. Ahí está. Todos saben lo que es un maple de huevo, ¿no? ¿Vieron alguna vez un maple de huevo? ¿Nunca vieron un maple de huevo? Sí, profe, sí. Ok, bien. Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo puedo pensar el lugar en donde donde ponemos el huevo se va a corresponder a un mínimo de esa superficie. ¿Lo ven? Y si ustedes dan vuelta el maple, entonces ahí tienen el máximo y demás. Entonces el punto es, ¿por qué debería pasar que las derivadas deberían ser cero en ese mínimo o en ese punto extremo? Y si recuerdan, las derivadas parciales se obtenían como las pendientes de las curvas que surgían de intersectar las superficies con los planos estos x igual a constante e y igual a constante. ¿Está bien? Y cuando nosotros hacíamos esas intersecciones y ahora nosotros escondemos la superficie, ven que esas dos intersecciones nos dan dos curvas y estas dos curvas justamente son las que nosotros utilizamos para calcular la derivada parcial, y fíjense que en ambos casos la derivada parcial, las derivadas parciales que corresponden a cada una de esas trazas, en el punto 0, 0, en este punto que es el mínimo, es un 0, son 0. ¿Se ve eso? Entonces, de esa manera, estos extremos, ya sean máximos o mínimos, la condición necesaria para ser máximo o mínimo es que las derivadas parciales sean 0. ¿Está? Bien, ahora, en el caso de superficies, hay otro extremo que es lo que se llama el punto silla, y alguien preguntó en el grupo, en el chat de la conferencia, de la videoconferencia hace un ratito, y es el punto silla está asociado a esta superficie, que a ver, si nosotros la miramos un poquito, esto es lo que se llama la silla de montar. ¿Y por qué se llama la silla de montar? Porque bueno, o sea, ustedes acá ven, es donde ustedes se subirían en el caballo. Y esto, por ejemplo, permitiría que el cuello del caballo aparecería por acá o por acá. ¿Está bien? Esta superficie se llama silla de montar. Y esta silla de montar, en el 0, 0, tiene un punto que se llama punto silla. Y a ver, y veamos por qué esto se llama punto fijo. Primero, esto va a ser un extremo o un punto crítico. Las derivadas parciales van a ser 0. Y si ahora nosotros hacemos las intersecciones de la superficie en el punto 0, 0 y miramos la forma que tienen las curvas, y vamos a esconder de nuevo la superficie ahora, ven, ahí están las dos curvas,
Y las derivadas parciales, de nuevo, van a ser las pendientes de las rectas tangentes de estas dos curvas en el punto 0, 0. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el otro extremo que vimos hace un ratito? Fíjense que ahora, si yo considero, por ejemplo, esta traza, el 0, 0 acá, el punto 0, el 0, 0, se corresponde con un mínimo. Mientras que ustedes, si miran la otra traza que corresponde a la otra derivada parcial, el 0, 0, ese extremo, es un máximo. ¿Está? Entonces, estos son los dos casos testigos que nosotros tenemos para extremos en dos variables. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, si recapitulamos, entonces, nosotros tomamos como testigo dos superficies. La superficie que es la copa, ¿no? Y lo que vemos que este va a ser el modelo que nosotros vamos a tener para un extremo, ya sea máximo o mínimo, en el 0, 0. Y a ver, y lo que es claro que cuando nosotros miramos las derivadas parciales, ambas derivadas parciales son iguales a 0, y lo que se ve es que si uno mira una curva o la otra, el punto siempre representa lo mismo, ya sea un máximo o en este caso es un mínimo. ¿Ven? El 0, 0 va a ser un mínimo para la curva roja y también va a ser un mínimo para la curva verde. El otro caso que nosotros tenemos que tener en cuenta es el del punto silla. ¿Está bien? Donde ahora el 0, 0 también es un extremo, es un punto crítico, pero ahora si nosotros escondemos la curva en la superficie, las derivadas parciales son 0, pero ahora en una dirección, para una de las trazas, el 0, 0 es un mínimo, y para otra de las trazas, para la otra de las trazas, va a ser un máximo. ¿Está? Entonces, el punto ahora, o la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta yo que un extremo para una superficie en dos variables es un máximo, un mínimo, un punto silla? Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora, es lo siguiente. Derivadas parciales, ok. Lo primero que vamos a hacer es mirar qué pasa con las curvas de nivel, qué forma tienen las curvas de nivel cuando yo estoy cerca de un extremo. Si yo estoy en la vecindad de un extremo, y acá fíjense que la función que nosotros tenemos es x cuadrado más y cuadrado, y yo miro las curvas de nivel, fíjense que las curvas de nivel, que son las que estamos viendo acá, son todas curvas cerradas. Recuerden que las curvas de nivel eran aquellas curvas que resultaban de rebanar la superficie con un plano paralelo al piso, digamos, ¿no? Al plano XY, o Z igual a constante. Esta era la forma general de estas superficies de nivel. Entonces, cuando yo estoy en las cercanías de un mínimo o un máximo, las curvas de nivel
alrededor de ese extremo, que en este caso es el 0, 0, es el que estamos viendo acá, van a ser curvas cerradas. Mientras que si yo ahora miro la superficie, si yo miro la superficie, la silla de montar ahora, y recorro las curvas del nivel alrededor de este punto crítico que es el 0, 0, fíjense qué pasa con las formas que tienen las curvas de nivel. Las curvas de nivel se van a ver, ¿está bien?, como familias de hipérbolas. ¿Está? Entonces lo que tenemos ahora es, bien, nosotros distinguimos algebraicamente dos tipos de puntos críticos para superficies, ¿no? Sabemos que las derivadas parciales tienen que ser 0, y si ahora nosotros estamos mirando los mapas de contorno, las curvas de nivel, lo que vemos es que los puntos críticos que localmente se parecen a un punto silla, las curvas de nivel van a parecer hipérbolas, y si yo tengo un extremo como lo que nosotros llamamos el paraboloide elíptico, las curvas de nivel se van a ver como curvas cerradas alrededor del punto crítico, del 0, 0. ¿Está? Lo que yo les quiero mostrar ahora, son diferentes mapas de contorno. Por ejemplo, este. ¿Está bien? Entonces fíjense que este mapa de contorno nos está dando una idea, de la superficie. Estos son los contornos que resultan de intersectar la superficie con planos paralelos al piso. Nosotros estamos viendo la superficie desde arriba, digamos. Ven que acá tenemos el piso, ¿no? X e Y. Y lo que yo estoy viendo, que acá voy a tener 4 lugares, por ejemplo, para poner huevos. ¿Lo ven? Porque lo que estamos viendo acá es que si yo tengo curvas, las curvas de nivel resultan ser curvas cerradas que se van achicando alrededor de un punto. Quiere decir que básicamente lo que tengo acá, la forma de la superficie va a ser como la de la copa. Lo que no es claro, por ejemplo, es que si yo tengo una copa, digamos, para arriba o para abajo. ¿Se entiende eso? ¿Están viendo acá como que hay 4 lugares para poner un huevo, para poner 4 huevos? Sí, sí, profe, se entiende. ¿Está? Y entonces fíjense que justamente acá, en esta zona, ¿ven que aparece la forma de las hipérbolas? Lo mismo acá, ¿ven? Entonces, por lo que se puede ver acá, al menos, acá va a haber un punto silla, acá va a haber otro punto silla, acá va a haber otro punto silla, y voy a tener 4 extremos que van a ser con la copa hacia arriba y la copa hacia abajo. Y de esa manera yo me empiezo a dar una idea de qué forma va a tener la superficie. Si miramos, por ejemplo, en esta superficie, estas curvas de nivel, perdón, correspondientes a una superficie, lo que ustedes ven son, bueno, las figuras, las curvas que resultan de intersectar la superficie con un plano paralelo
al piso, y estos números son justamente a qué altura del eje Z yo hice la intersección. Entonces, por ejemplo, la curva esta 6 corresponde a intersectar la superficie a una altura Z igual a 6. ¿No? Fíjense, en Z igual a 0, esto es lo que yo tengo de la superficie. Y lo que se ve acá, fíjense que acá en este punto, casi en el 1, 1, las curvas de nivel son curvas cerradas. Entonces lo que estoy mirando acá es que en el 1, 1 probablemente tenga un extremo. ¿Y qué tipo de extremo? Bueno, como las curvas de nivel son cerradas, yo lo que voy a tener es un extremo del tipo de la copa. Y en este caso, esta copa va a estar parada, digamos, porque fíjense que a medida que yo me acerco al extremo, los niveles de la superficie van bajando. ¿Tá? Y si ustedes miran ahora en el 0, 0, las curvas de nivel localmente se parecen a hipérbolas deformadas. Entonces yo voy a tener dos puntos críticos para esta superficie, ¿no? Y uno va a ser como el de la copa, que presentamos, o que lo que nosotros llamamos el paraboloide elíptico. ¿Está? Y este punto que va a ser un punto silla. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Está bien? Donde este va a ser parecido es más o menos parecido a un maple de huevo, lo único que esto tiene para dos, solo para dos huevos, ¿está bien? Entonces ven que en estos puntos, ¿no? En el menos 1, 1 y en el 1, 1, las curvas de nivel son cerradas, curvas cerradas, entonces eso indica que voy a tener un extremo como el del paraboloide elíptico, el de la copa, y aquí, por la forma que tienen las curvas de nivel, voy a tener un punto silla. Y en este caso, como van variando, como yo estoy mirando acá cómo están variando los niveles a los cuales se hicieron los cortes para la superficie, lo que veo es que este es un mínimo y este también. ¿También? Porque fíjense que a medida que yo me acerco al punto crítico, los cortes van descendiendo en el eje Z. Si yo sigo, por ejemplo, en este ya es una superficie un poco más interesante. ¿Está bien? Bueno, en realidad todas las superficies son interesantes. Pero ven que acá yo tengo un punto silla acá, tengo uno acá, y tengo tres extremos como los de la copa. ¿Está bien? Y después yo tengo que determinar si son mínimos o máximos. Entonces, esa es la manera de distinguir entre esos dos tipos de extremos cuando uno tiene superficie. Cuando uno mira, cuando uno está en presencia de las superficies de nivel, entonces cuando uno ve curvas cerradas que se van concéntricas, también concéntricas entre comillas, entonces ahí yo voy a estar en presencia de una copa, digamos, del punto mínimo de una copa o el punto máximo. Y va a depender de los niveles que estén indicados en términos de, de la información que se da en el mapa de curvas de nivel o el mapa de contorno. Y si yo veo curvas de nivel que se parecen mucho a una hipérbola, entonces yo estoy en presencia de un extremo que se llama punto silla. ¿Sí? Y entonces ahora la pregunta es, bueno, nosotros ya dimos la condición para encontrar extremos en una superficie. Claramente los extremos que son máximos o mínimos son los que se corresponden a la
a la copa, porque en el punto silla, fíjense que en una dirección es un máximo y en una dirección es un máximo y en otra dirección es un mínimo. ¿Sí? Eso es lo que les había mostrado acá. Acá vamos a mirar esta de nuevo. ¿Está bien? Entonces, si bien acá las derivadas son ceros, las derivadas parciales van a ser ceros, en una dirección este extremo va a ser un mínimo, pero en la otra va a ser un máximo. Y entonces la pregunta ahora es ¿cómo distingo esto analíticamente? En otras palabras, ¿tengo yo un criterio de la derivada primera o criterio de la derivada segunda para determinar a partir de un punto crítico de una función de dos variables si yo tengo un máximo o un mínimo? Y eso es el contenido del criterio de la segunda derivada. Y ahora déjenme que busco el criterio de la segunda derivada, que es la caja 3, en la página 803 del libro de Stewart. Escribí cualquier cosa. Del libro de Stewart, en la tercera edición. Acá el criterio es el criterio de la derivada segunda, ¿está bien? No hay un criterio de derivada primera porque lo que nosotros en la derivada primera, básicamente lo que tenemos que hacer es dibujar la derivada y en dos variables ya es más difícil esto. Entonces directamente vamos a el criterio de la segunda derivada, que en la tercera edición es la caja 3 de la página 803. ¿Y cómo funciona esto? Bien, supongamos que tenemos la función z igual a f de xy y la fórmula es x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6y más 14. ¿Está bien? X cuadrado, ¿qué pasó? Acá, x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6y más 14. Y yo lo que quiero es calcular los extremos. O sea, acá el objetivo es calcular extremos o calcular puntos críticos y clasificarlos. Calcular los puntos críticos y clasificarlos. Entonces, digo, cuando yo estaba estudiando esto, lo que tenía que hacer era derivar y aplicar el criterio de la derivada segunda. ¿Está bien? Y en muy pocos casos nosotros dibujamos o esbozamos esquemas de la superficie. Lo que nosotros podemos hacer acá es usar GeoGebra. Y entonces ahora lo que vamos a poner es la superficie, que es x cuadrado más y cuadrado menos 2 por x menos 6 por y más 14 ahí está. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo dibujo la superficie tiene esa forma.
Y si yo miro los mapas de contorno, ¿está bien? Vamos a ponerle un poquito más de... A ver. Vamos a poner un deslizador. Si miramos el mapa de contorno, fíjense que esta es una superficie que es parecida a la copa, lo que pasa es que está descentrada, digamos. ¿Está bien? Y si a nosotros nos hubiesen dado las curvas de nivel, entonces teóricamente o aparentemente el punto crítico va a tener coordenadas 1, 3. Entonces, eso es lo que estamos viendo, mediante el gráfico de la función, o de la superficie, y mirando el mapa de contorno. Pareciera que el mapa de contorno, ¿está bien? Son todas curvas que terminan de concentrarse en el punto 1, 3. Entonces, veamos si toda esta información nosotros la podemos chequear analíticamente, porque claro, uno dibuja cosas, pero al final del día lo que uno quiere es chequear las cuentas analíticamente. Entonces, como habíamos dicho, en los puntos críticos, las derivadas parciales tienen que ser 0. Entonces, nuestra hipótesis es que el punto 1, 3 es el único punto crítico de la función z igual a f de xy. Entonces, si es un punto crítico, lo que tiene que pasar es que la derivada parcial de z respecto de x en el punto 1, 3 y la derivada parcial de z respecto de y en el punto 1, 3 tiene que ser 0. Entonces, para chequear esta información, y recuerden que esto es una conjetura, porque lo obtuvimos a partir de graficar la superficie, a partir de graficar esta superficie. Entonces, tenemos que calcular la derivada parcial respecto de x y respecto de y. Entonces, a ver, si miramos esta ecuación ahora, la derivada parcial respecto de x, este término se va, porque es constante respecto de x, el menos 6y también la derivada es 0, y lo que va a quedar es 2x menos 2. Entonces, si calculamos la derivada parcial de z respecto de x, resulta igual a 2x menos 2. Y si ahora miramos la derivada parcial respecto de y, la derivada parcial respecto de y va a ser, bueno, este término desaparece, un 0, porque x es constante respecto de y. Este término también va a ser 0, la constante igual, y la derivada parcial de z respecto de y va a ser 2y menos 6. ¿Está bien? Y entonces, nuestra conjetura era que el punto 1, 3 era un punto crítico. Entonces, si yo reemplazo este punto en las derivadas parciales, ¿está bien? Debería obtener 0 en estas dos expresiones simultáneamente. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Tenemos que evaluar la derivada parcial de z respecto de x en el punto 1, 3 y la derivada parcial de z respecto de y en el punto 1, 3. Entonces, si miramos nosotros ahora, si reemplazamos el punto 1, 3 en esta expresión, lo único que podemos reemplazar es el valor de x, que es 1. Entonces, esto es 2 por 1, 2, menos 2, 0.
Perfecto. Y en esta expresión, cuando queremos reemplazar x e y, lo único que podemos reemplazar es el valor de y. Y hacemos 2 por 3, 6, menos 6, 0. Pingui. Entonces, la conjetura que nosotros habíamos hecho a partir de dibujar esta función en GeoGebra, mirar el mapa de contorno, mirar la superficie y haber observado que el punto 1, 3 era el punto crítico, entonces acá lo que estamos haciendo es comprobar que efectivamente en ese extremo las derivadas son 0. ¿También? Ambas derivadas son ceros. No alcanza con que una derivada sea 0. Las dos derivadas parciales tienen que ser 0 en el mismo punto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahora antes de presentar el criterio de la derivada segunda? No, profe, se entendió. Ok, bien. Hagamos una cosa, el criterio de la derivada segunda, ahora ustedes que ya tienen mucha cancha y ya dominan estas cuestiones, yo los voy a dejar para que lean el criterio de la derivada segunda en la tercera edición, que es en la página 803. Yo le voy a sacar una foto ahora al criterio de la derivada segunda y lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y entonces por ahí para el jueves ustedes hagan algunos ejercicios yo por ahí les voy a indicar algunos ejercicios de esta sección y volvemos a discutir cómo hacer para clasificar extremos en superficies, ¿sí? O en funciones de más de una variable. ¿Está? Entonces yo después comparto el criterio de la derivada segunda por el grupo de WhatsApp y seguimos el jueves con estos ejercicios. Cerramos paréntesis. ¿Había alguna otra pregunta respecto a los problemas de optimización de la sección 4.6 o del capítulo 4? Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. Yo ahora les paso la tarea por el grupo de WhatsApp, ¿está bien? Y el jueves discutimos los ejercicios acerca de cómo encontrar estos extremos cuando tengamos funciones con funciones de más de una variable. Entonces, mirando los mapas de contorno, teniendo la condición necesaria correspondiente, ¿no? Que todas las derivadas parciales sean igual a 0, y después el criterio de la derivada segunda para funciones de dos variables. Así que nos vemos el jueves entonces, chicos, si no hay más preguntas. Cuídense, aprovechen los últimos rayos del sol para cargar vitamina D y bueno, manténganse sanitos. Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. nos vemos, chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.